Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Dr. Racer, el canal dedicado a llevarles a ustedes los resultados de las investigaciones hechas en la red dentro del maravilloso mundo del motociclismo. Tome el mando. Hace 5.500 años se inventó la rueda, aproximadamente, pero no es sino hasta los últimos 200 años en que hemos visto la evolución exponencial que ha tenido esta parte de nuestros vehículos. Todo comenzó cuando un señor de apellido Goodyear inventó el proceso de vulcanización. Vulcanización viene de vulcano, no el planeta. El proceso mediante el cual se pueden mezclar azufre y la goma proveniente o el caucho proveniente del árbol de Brasil, que produce o que permite que se flexibilice este elemento. Esto permitió recubrir, forrar una rueda con goma, pero esta goma era muy dura y la marcha muy abrupta. No es sino cuando una diatriba legal entre el señor Thomson y el señor Dunlop trae como consecuencia que le adjudiquen a Dunlop la invención del neumático, que no es otra cosa que poner aire dentro de esta rueda de gomas para hacer la marcha más suave, más eficiente. Luego de ello, los hermanos Michelin patentan la rueda intercambiable. Antes de esto, cambiar una rueda era un trabajo de mecánica mayor. Después, el señor Goodrich tiñe la rueda de negro. Las ruedas eran blancas, el mismo color del caucho natural. Al teñirlas de negro se da cuenta que duran más. Investigaciones posteriores determinaron que la causa era que la luz ultravioleta era menos absorbida por este color. Las motocicletas tienen el tipo de caucho dependiendo de la superficie donde se van a desempeñar. Tenemos de esta forma los neumáticos que se utilizan en las carreras de moto, como MotoGP, que son slick. Son cuando está seco el terreno, son totalmente lisos. Cuando el terreno es húmedo, tienen unos surcos que permiten que disperse el agua mientras se desplaza. Además de eso, existen los cauchos de calle normales y existen los cauchos que tienen doble propósito, es decir, que tienen el propósito de estar en la calle, en el terreno y en el asfalto. Estos propósitos se miden en porcentaje y ustedes pueden verificar que hay un caucho que es 50-50, eso significa que es 50% apto para transitar en el asfalto y 50% apto para transitar en el terreno abierto. Si un caucho es 80-20, quiere decir que tiene el 80% de aptitud para circular por un terreno escabroso y un 20% de aptitud para circular por el asfalto. Además de eso, nosotros tenemos que en los neumáticos existe una información. Esta información es muy importante y que de una u otra forma es necesaria para colocar el caucho en su motocicleta. En el video anterior nosotros hicimos referencia a que lo más importante de todo era leer el manual. Y en esto lo vamos a enfatizar. Sin embargo, algunas personas han preguntado, ¿y dónde se consigue el manual? ¿Qué pasa si yo tengo una motocicleta que desafortunadamente perdí el manual o me la vendieron sin el manual? En internet existen los sitios específicos de los fabricantes que tienen los manuales. En este caso, yo he bajado, para que ustedes puedan ver, el manual de la motocicleta VMAX que se encuentra en el sitio del fabricante, en este caso Yamaha. Allí está toda la información. Pero además de la información que está allí, está la información que está en el neumático. La información que está en el neumático nos da en primera instancia su tamaño. Voy a permitirme sacar este neumático que tengo aquí.
Esos números que están allí significan tres cosas. Por ejemplo, este caucho es 130, 80, 17. 130, el ancho en milímetros de la banda de rodamiento. 80 es el alto del caucho, pero no es 80 milímetros, es el 80% de los 130 que está aquí, es decir, es una relación. Y el 17 es el diámetro de este caucho, que es en pulgadas y que es el tamaño del rin de la motocicleta. Este es el caucho trasero de una motocicleta KLR, por ejemplo, y es específico para el rodar en carretera. Así su moto sea una moto de todoterreno, si usted solamente anda por la carretera, usted debe utilizar el caucho para el asfalto. Eso trae o le da a usted la seguridad de que va a tener la adhesión necesaria en la superficie a la cual usted transita. Ponemos el caucho por aquí y vamos a hablar ahora de algunas otras etiquetas que tiene el caucho. Vamos a hablar de la etiqueta DOT. La etiqueta DOT tiene dos números primordiales: la semana y el año de elaboración del neumático. Un neumático debe ser colocado en la motocicleta antes de los 5 años, es decir, no podemos tener más de 5 años un neumático en almacenamiento. Comienza a resquebrajarse la goma. Y luego de haber sido colocado en la motocicleta, usted tiene 5 años más para rodarlo. Aunque su neumático esté en buenas condiciones, usted tiene que reemplazarlo cuando ya tenga 10 años de edad. Es decir, ese neumático está vencido. Otra cosa que indica cuándo debe reemplazarse un neumático es cuando los surcos, me permito nuevamente, cuando los surcos que permiten que el agua fluya y se aparte de donde nosotros estamos conduciendo, cuando estos surcos se hayan desgastado. Estos surcos se pueden desgastar uniformemente si usted maneja su motocicleta en condiciones normales, pero a veces se desgasta solamente por la parte central, producto de que usted no rueda por carreteras que tienen pocas curvas. Eso es peligroso porque puede darle una forma aplanada al neumático y no va a tener el grip necesario, el agarre necesario cuando usted vaya a las curvas, porque va a tener como una especie de escalón. Por otra parte, existen los cauchos doble propósito. Los cauchos doble propósito tienen una especie de tacos que aumentan en tamaño en la medida que aumenta su porcentaje de conducción en carretera, fuera de la carretera. Además de la etiqueta DOT, existe una etiqueta que le da a usted la carga máxima que ese neumático soporta y la presión máxima en frío que ese neumático se le debe aplicar, la presión máxima de aire. La carga máxima es el peso de las personas, equipajes, pasajeros que tiene el neumático sobre la huella que él va dejando. La huella de un neumático es aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito. En ese espacio pequeño, la tecnología transfiere todo el peso y las necesidades y las maniobras que hace el conductor hacia el terreno donde él está transitando y le permite mantenerse adherido a esa superficie. Por algunas circunstancias, muy frecuentemente, nosotros obviamos una de los eventos o de las actividades más necesarias de un motociclista: revisar la presión de sus cauchos en frío. Y digo en frío porque el manual especifica que usted las debe revisar en frío. Es decir, en la mañana cuando usted se levante y encienda su motocicleta, revise la presión de su neumático, verifique si es la presión que está de acuerdo con el manual y es la que está de acuerdo con la actividad que usted va a realizar ese día. Es decir, si va a llevar una carga, si va a llevar un pasajero, si va a ir solo, si va a viajar o si va a desplazarse por la ciudad. Eso es muy necesario. Además de eso, esos surcos que se desgastan tienen un indicador que les avisa a usted cuando ese surco tiene una profundidad de 1 milímetro. Una profundidad de 1 milímetro es la profundidad mínima
necesaria antes de que ese neumático pierda la capacidad de apartar el agua. Por lo tanto, se hace peligroso. Por otra parte, los neumáticos exigen que usted tenga la precaución de que cuando usted los monta nuevos, esos neumáticos vienen recubiertos de parafina. La parafina resbala con la superficie y usted tiene que tener un periodo de aproximadamente 300 kilómetros de rodaje con mucho cuidado, permitiendo que la parafina se vaya desgastando de la superficie de rodamiento del neumático y le permita la adherencia a la superficie en la cual usted se desplaza. Otro de la información que está dentro del neumático, además de todo eso, es si el neumático es con o sin lo que llaman tripa, o sin ese recipiente que en forma de dona que va dentro del neumático y que le permite al aire no escaparse. Esto es muy común en los cauchos que tienen rayos o radiales, rayos metálicos, porque por allí por donde se engranan o donde se colocan los rayos a la llanta, se escapa el aire. Pero también tiene esa información y tienen otra información que es la dirección de giro. En algunos neumáticos, la dirección de giro depende de donde usted lo monta. Si lo monta atrás, debe ponerlo con una dirección, y si lo monta adelante, debe colocarlo con otra dirección. Dr. Racer solamente le lleva hasta ustedes las conclusiones y los resultados de las investigaciones. No hay ningún tipo de opinión personal acerca de esto. Sin embargo, una de las recomendaciones primordiales que se hace es que usted verifique el manual del propietario. Es imprescindible. O lo tiene en físico o lo baja de internet en los formatos que puede ser PDF o cualquier otro. Recuerden, suscríbanse a Dr. Racer, porque la semana que viene vamos a hablar acerca de otros elementos de la motocicleta que también se vencen. Vamos a hablar de los amortiguadores. Existen dos tipos de motociclistas: los que ya se cayeron y los que ya se van a volver a caer. Pasen feliz tarde. Tome el mando.